Esta noche iniciamos el año y los conversatorios por la gracia de Dios y tenemos como invitado especial a nuestro honorable presidente Álvaro Uribe Vélez. Doctora Jairo Jaimes, por favor, empiece. Bueno, buenas noches para todos. Primeramente damos gracias a Dios por tenernos reunidos. Gracias, señora Nidia Pau, por darme el honor de participar en esta histórica reunión, al igual que felicitarla por su labor al servicio de la comunidad colombiana en Nueva York y en especial por ese tipo de eventos que son de interés de nuestros connacionales y amigos. Antes de todo, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que pertenecen o pertenecieron a las filas militares y veteranos. Gracias por su servicio a la patria. También al doctor Álvaro Uribe Vélez, quien fuera comandante en jefe del 2002 al 2010 de las Fuerzas Armadas de Colombia. Hoy me encuentro desde la Oficina Internacional de Nueva York del Movimiento Cívico Social, veteranos de la Fuerza Pública Unidos por Colombia. Esa es la razón de las banderas a mi espalda. Quien les habla, un inventor internacional colombiano de Bucaramanga, cofundador del Centro Democrático desde la recogida de firmas y también del Centro Democrático de Nueva York, junto con la señora Nidia Pau y el señor Gustavo Flores. Como caminante al oriente con vocación y amor a la humanidad, hoy tengo el privilegio de presentar la figura más importante e influyente en la política colombiana en lo que va del siglo XXI, al cual les presentaré a través de enumerar sus logros, estudios, condecoraciones, premios y reconocimientos. El doctor Álvaro Uribe Vélez, abogado, empresario y político, con estudios en administración, gerencia y negociación de conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. También ha participado en las empresas públicas de Medellín, el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil. Alcalde de Medellín del año 1982, senador de la República de 1986 a 1994, gobernador de Antioquia del año 1995 a 1997. Presidente de la República de Colombia en el año 2002 al 2006 y reelegido en el año 2006 al 2010. En el año 2014 fue elegido senador en la lista cerrada por el Centro Democrático, partido fundado y liderado por él. Ha tenido varios honores causa en la Universidad de Pekín del año 2005, en Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria Los Libertadores en el año 2007. Pedagogía de la Virtualidad, Fundación Universitaria Católica del Norte en el año 2007. Ingeniería en la Escuela de Ingenieros de Mels en Francia, año 2007. Humanidades en la Universidad San Ignacio de Loyola, 2008. También doctorado en la Universidad Sergio Arboleda, 2010. Ha tenido condecoraciones importantes como la Medalla Presidencial de la Libertad en los Estados Unidos en el año 2009. Caballero del Collar de la Real Orden de Isabel la Católica en el año 2005 en España. Gran Cordón de la Medalla de la República Oriental del Paraguay, 2003. Premios y reconocimientos. Senador de Mejores Iniciativas en 1992. Premio Gold Mercury de la Paz y la Seguridad por sus dramáticas mejoras en la seguridad interna y en la cohesión social, año 2009. Mejor dirigente político iberoamericano de la década. Premio otorgado por el Comité Editorial del Grupo Intereconomía 2010. El Gran Colombiano,
a través de un concurso realizado por History Channel en el año 2013, Premio de Liderazgo Internacional otorgado por el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos, año 2015. Primer lugar entre todos los senadores de la República, 2015. Premio Rebel Líderes del 2020. Se me quedan algunos más, pero por ahora le damos la más cordial bienvenida y recibimos con un gran aplauso al doctor Álvaro Uribe Vélez. Bienvenido, doctor. Esta es tu sala. Los saludo con inmenso respeto. Me complace mucho, mucho estar con ustedes esta noche y aprovecho para desear a todos y a sus familias un buen año en este 2023 y a nuestras patrias, a nuestra patria colombiana y a ese gran país, los Estados Unidos, que ha sido tan generoso con ustedes todos estos años. ¿Qué piensa este partido? ¿Cuál es su filosofía? Les voy a hacer un pequeño resumen, independientemente de los errores y de los faltantes en que hayamos incurrido. Un resumen de nuestro pensamiento como partido. En primer lugar, nosotros creemos en la seguridad. Es un factor de tranquilidad para todos los ciudadanos. Yo acabo de publicar en un libro del partido que se llama ¿Cuál verdad? Incluso Isabel les mandará el código QR para abrirle ese libro, leerlo por internet, que es muy fácil. Un artículo que se llama ¿Cuál verdad? Porque la Comisión de la Verdad dijo, esto es una refutación, que la culpa del problema colombiano ha sido de los gobiernos. Y yo desapasionadamente saqué unos cortos párrafos que vengo publicando en redes, desde el gobierno del general Rojas Pinilla hasta el gobierno del presidente Iván Duque. Por supuesto, no hice referencia al gobierno de Juan Manuel Santos, mostrando todo lo que esos gobiernos hicieron por la paz y desvirtuando la tesis de la Comisión de Paz de que la culpa fue el Estado. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para hablar de seguridad, para tratar de avanzar en seguridad. Y rompíamos una especie de tradición colombiana que todo lo referían a la paz, y nosotros dijimos en 2002, el país tiene que ser seguro. La seguridad es el camino de la paz. Yo creo que hay un rompimiento y hay una postura ideológica que le da a este partido un sitial muy importante en el corazón de los colombianos. Pero en América Latina, la seguridad que se conocía era la seguridad de las dictaduras, que eran represivas de los ciudadanos y que produjeron también unas reacciones de ciudadanos en armas contra esas dictaduras militares. Esa seguridad no era la nuestra. Esa seguridad se llamaba seguridad nacional. Entonces, primero nosotros rompemos con una tradición de Colombia y decimos se necesita la seguridad. En un país que era muy adverso a la seguridad. Y enseguida rompemos con una tradición norteamericana, latinoamericana, que asociaba la seguridad, queridos amigos, a la seguridad nacional, a la represión de las dictaduras. Porque entonces nosotros rompemos con dos tradiciones. La tradición de que en el país no se podía hablar de seguridad, que siempre decían que la seguridad no era importante para la ciudadanía colombiana. Y segundo, rompemos con la tradición latinoamericana que asociaba la seguridad como la seguridad nacional, el ejercicio dictatorial de gobiernos dictatoriales contra los ciudadanos que pensaban de manera diferente. ¿Qué es la seguridad democrática? La seguridad democrática que nosotros propusimos
Era una seguridad para todos los colombianos, sin censurar las libertades, con apego a los derechos humanos. Para todos los colombianos, los mismos opositores más relevantes que tuvo mi gobierno gozaron de la seguridad. En esa época, el actual presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, la señora Piedad Córdoba, todas esas figuras de la oposición tuvieron toda la seguridad en nuestro gobierno. En materia de libertades, ninguna libertad se afectó. Antes lo que hacíamos era devolverle seguridad a los ciudadanos y sus libertades, porque los grupos terroristas se encargaban de afectar las libertades de los ciudadanos. En el tema de derechos humanos ha habido unas controversias. Por ejemplo, yo los invito a leer lo que he publicado en un documento de Google, que es un resumen de más de 70 puntos que guiaron mi reunión con la Comisión de la Verdad del Padre de Ruth. Ahí les cuento los esfuerzos que hizo el gobierno que yo presidí en materia de derechos humanos. Por ejemplo, con todo ese debate que surgió cuando terminaba mi gobierno de los falsos positivos, etcétera, etcétera. Se quiso abusar de nuestras libertades, afectar a nuestro gobierno, y yo he dado esa batalla con toda intensidad. Algo mejoró el país. Algo mejoró el país porque era un país de 3.000 secuestros al año. El último año habríamos querido 0, tuvimos 120 secuestros extorsivos. Hay que distinguir el secuestro extorsivo de los otros secuestros. Ustedes saben la disminución que hubo en asesinatos, etc. El segundo punto de nuestro partido es el que vincula la inversión privada con la política social. Nosotros hemos dicho, para poder construir condiciones de equidad en la distribución del ingreso, para poder superar pobreza, para poder hacer una sociedad más justa, nosotros necesitamos 2 cosas. Una economía privada en permanente crecimiento en todos los niveles. La economía privada pequeña, la mediana, la grande. Y eso tiene que reflejarse en una política de cohesión social. En ambos se avanzó en el gobierno nuestro. Avanzamos tanto en el mejoramiento de la economía como avanzamos tanto en las políticas sociales. Y también para nosotros es muy importante el tamaño del Estado. Nosotros no creemos en el Estado burocrático, en ese Estado macrocefálico, un Estado con una cabeza burocrática enorme y con una acción social mínima. El gobierno nuestro fue muy austero. Yo empecé dando ejemplo con la eliminación de 17 embajadas, consulados, etcétera, con un ahorro de 5 puntos del PIB. Para nosotros es muy importante hoy en esta discusión universal el tema de valores de familia. Nosotros somos respetuosos de la intimidad de las personas, pero esta mañana veíamos en Bello, Antioquia, donde estuvimos un gran foro, que este partido es un partido comprometido y tiene que resaltarlo permanentemente con los valores de familia. Nosotros no estamos de acuerdo con la ideología de género. Nosotros no estamos de acuerdo con entregarle a las escuelas la educación sexual de niños. Eso es una tarea fundamentalmente de padres y en el momento oportuno. El aparato educativo tiene que ser complementario, no sustitutivo a los padres, por regla general. En el tema ambiental, yo quiero destacar lo siguiente. El gobierno del presidente Iván Duque tuvo un gran avance en energías alternativas. Yo creo que el país se lo debe reconocer, además, amén de otros logros bien importantes. El gobierno nuestro, para no mencionarle sino un tema ambiental, creó el programa que se llamaba Familias Guardabosques. Dijimos, no permitamos que los bosques y las quebradas
En Colombia las cuencas sean afectadas por el narcotráfico. Hagamos unos compromisos, en efecto se hicieron, con 200.000 familias colombianas para que dejaran el narcotráfico y para que trabajaran en la supervisión de la selva colombiana. Ese programa, infortunadamente, después se desmontó. ¿Cuánto hemos avanzado? Hemos avanzado y también cometido errores. Yo nunca dije, cuando terminé la presidencia, que habíamos dejado el país convertido en algo magnífico. No, dije, hemos mejorado, pero recordarán ustedes que hablamos apenas de huevitos, de pollitos. Dijimos en 2010, hay unas mejoras, pero las mejoras hay que cuidarlas, son pequeñas, etc. Yo creo que lo reconoció el pueblo colombiano. La elección de Juan Manuel Santos, con quien le fue muy mal al país, fue una elección con nuestras banderas, con nuestros electores, y quedó muy mal. El país empezó a tener un gran derrotero, pero en ese, un derrotero muy fracasado, pero en ese, no dicen una cifra. Mientras se aplicaron nuestras políticas, el narcotráfico bajó a 48.000 hectáreas. Con los acuerdos de La Habana de Santos, se subió a 220.000 hectáreas. Después el gobierno Duque, a pesar de todos los esfuerzos, se subió a 240.000 hectáreas. Se debió fumigar, no fumigaron, y tenemos hoy ese problema inmenso. Nosotros logramos unos crecimientos de la economía muy elevados, a pesar de que nos tocaron 3 crisis. La crisis de la economía internacional que se originó allí donde ustedes están, en Nueva York, con la quiebra de Lehman Brothers. Simultáneamente, el presidente Chávez nos cerró el mercado de Venezuela y el gobierno mío tuvo que intervenir las pirámides. Hemos tenido éxitos, hemos cometido errores, pero estamos en la lucha, trabajando por Colombia. Nosotros creemos en una economía fraterna sin odio de clases. Nosotros creemos que es muy importante apoyar la empresa privada para que el Estado pueda contar con recursos para lo social. Los invito a que vayan leyendo este libro. Por ejemplo, en ese ensayo que yo publico ahí, que son los ensayos de este libro, Isabel les manda ahora esto por las redes, porque lo pueden leer por las redes, por el código, porque aquí tienen el código QR. Son unos pequeños ensayos fáciles de entender y no aburridores, no se vuelven aburridores porque no son muy extensos, son cortos. Y seguimos en la lucha. Derrotados el año pasado, yo me hice muy al margen de la campaña, hice un recorrido por el país buscando que se votara por nuestros congresistas. Nos fue mal. Cuando elegimos al presidente Duque, elegimos 58 congresistas. El año pasado 28. Hoy son poquitos, pero es una representación congresional de alta calidad, muy, muy importante. Por mi situación personal, yo no mencioné ni a Federico Gutiérrez ni al doctor Rodolfo Hernández de Bucaramanga en ambas candidaturas. Todos buscaron al partido, el partido hizo un gran esfuerzo, perdieron y estamos en el gobierno del doctor Gustavo Petro. El partido hace oposición. Por supuesto, hay diferentes matices de oposición que se respetan. Yo a los 70 años he querido hacer una oposición solamente argumental, con respeto personal. Hoy publicaba en las redes una figura que se conoció esta semana pasada en Davos, los niveles de polarización de los países en el mundo, y Colombia aparece en el renglón de los países más polarizados. Ojalá podamos ayudar a que este periodo de la democracia colombiana sea bueno. Por eso yo desde la oposición he querido
a título personal, con todo el respeto a otras voces del partido, hacer una oposición, pero reflexiva, constructiva. He conversado en 2 ocasiones con el presidente Gustavo Petro. El país ha conocido el contenido de esas conversaciones. Me parece útil mantener el canal y, por supuesto, estamos preocupados por Colombia. Listo. Muy buenas noches. Ya, muchas gracias por permitirme. Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la audiencia de doña Nidia Pauda, doña Nidia, por esa invitación y, por supuesto, al señor expresidente Álvaro Uribe. Mi pregunta es muy específica. Señor expresidente, pues sin duda, usted ha sido ese baluarte de la seguridad en Colombia. ¿Considera que ya Colombia, pues con estas circunstancias que vivimos hoy, fuera de ser una política de gobierno, debemos fortalecer esa seguridad y defensa y convertirla en una política de Estado, es decir, crear una ley de seguridad y defensa, porque hoy vemos a nuestros generales perdidos, vemos a nuestra fuerza pública desmoralizada, a nuestra policía desmoralizada, y ellos crean todos los días decretos, etcétera, salen de todas esas unidades del Ministerio de Defensa, pero no hay piso. Entonces llega cualquier presidente y hace lo que quiere con la seguridad. Considera que debemos construir política de Estado. Gracias, señor presidente. Y para finalizar, le digo, yo fui uno de esos jóvenes que en el año 2000 siempre me quise ir del país porque no veía futuro en Colombia. Pero usted llegó en el 2002, que afortunadamente, gracias a Dios, llegó. Y en el 2006 puedo decirle que yo era un colombiano lleno de amor, de patria, y que lo sigo siendo, por supuesto, pero me quedé en Colombia muchos años, hasta el 2017. Me convertí en abogado, hasta me lancé al Senado hace poco, y sigo creyendo en mi país, pero me da mucha tristeza que el gran trabajo que usted desarrolló hoy no se ve ni siquiera valorado mucho en esta nueva juventud. No la conocen porque no quieren estudiar historia. Y hay que forjar futuro, pero quienes conocimos un país desbaratado y quienes queremos una mejor Colombia, sabemos el gran trabajo que usted desarrolló por el país. Así que muchas gracias y esa es mi pregunta. Preguntaba Camilo por el tema de convertir la seguridad en una política de Estado. La verdad es que la Constitución da para eso, así lo entendimos nosotros. Pero infortunadamente los diferentes gobiernos lo modifican. Nosotros, por ejemplo, elegimos con nuevas políticas a Juan Manuel Santos, pero él las abandonó. Nosotros no estábamos en desacuerdo con el proceso de la FARC, pero cuando ganó él no, pedimos unas modificaciones que no se hicieron. Se burló la decisión plebiscitaria del pueblo colombiano. Esa impunidad total dio mal ejemplo. Ese cambio de políticas de narcotráfico dieron ese salto tan grande. Un país con ese narcotráfico no tiene seguridad. El presidente Iván Duque logró unas acciones puntuales importantes, pero por ejemplo, los niveles de extorsión en el país siguieron muy altos, que lo que empezó en el gobierno Santos. Muchas dificultades para manejar la ciudad, la seguridad en Bogotá, Medellín y Cali, por tener unos alcaldes de la oposición. Yo habría asumido como presidente el manejo de esa seguridad, le digo con todo el respeto y el aprecio que le tengo al presidente Iván Duque. Entonces, la política de seguridad, uno la deriva claramente de la Constitución, pero la varía. Estoy preocupado que el presidente Petro entremos en otro periodo de impunidad total. Él está ahora en lo que se ha llamado la paz total, pero fue lo que él le propuso al país. Yo tengo dudas, preocupaciones, el partido les ha venido diciendo. La impunidad total da muy mal ejemplo, estimula a las personas a que hayan
a las sociedades a que haya más delincuencia. Creo que en estas elecciones de este año el partido tiene que fortalecerse y hablar de la necesidad de que en lo local y en lo regional se fortalezca la seguridad. Que las elecciones de este año sean una especie de llamada de atención al país sobre la necesidad de fortalecer la seguridad. Habló Camilo sobre el tema de los jóvenes. Dijo dos cosas. Primero, han desconocido la historia. A nosotros nos toca ser muy pedagogos. Tenemos un problema en un sector del profesorado, que aliado con sectores políticos muy contrarios, han deformado mucho lo que hicimos y que muchos colombianos sintieron que era conveniente. Nos toca hacer ese esfuerzo, por eso también estas publicaciones, y hay que seguirlas haciendo, que ustedes nos ayuden a difundirlas. Hoy es muy fácil. Uno le entrega un libro a un muchacho y textos, yo no sé si lo leo o no, pero de pronto se facilita diciéndole, mire, aquí tiene un código QR. La tarea con la juventud es muy imperiosa. Tengo una esperanza. La juventud también sabe cambiar. Y así como la han puesto contra nosotros, haciendo nosotros una pedagogía y hablando con los jóvenes, podemos volver a contar con ese contingente joven. Mire, en Chile, la juventud votó masivamente para elegir la constituyente de izquierda radical. Enseguida votaron masivamente para elegir al presidente Boric. Pero en esas mismas comunas de Santiago, donde habían votado copiosamente los jóvenes por el presidente Boric y por la constituyente de izquierda, apenas conocieron el contenido peligroso de esa nueva constitución, salieron masivamente a votar el rechazo, que fue lo que se impuso en Chile. Nos toca hacer un gran esfuerzo, pero no solamente un esfuerzo de historia y de teoría, sino bregar a orientar soluciones. Esta América Latina nuestra, caribeña, con unos niveles tan altos de desempleo juvenil, se crean unas ansiedades y unas insatisfacciones de los jóvenes que los van volviendo a muchos de ellos enemigos del orden democrático. Eso también hay que comprenderlo. Este país tiene 21, 22, 23, 24% de desempleo juvenil. Eso es muchísimo. Hace poco veíamos el desempleo juvenil de Bogotá de ese tamaño. Hoy recordamos que el desempleo juvenil del área metropolitana de Medellín tiene 150.000 muchachos desempleados. Y eso también nos obliga a insistir en unas tesis nuestras que no se han cumplido y ajustarlas. Por ejemplo, los jóvenes no quieren hoy que tener que ir 5 años a una universidad para que les enseñen algo y que de pronto no sea aplicable. También, bueno, nosotros necesitamos rápidamente que nos empoderen con un conocimiento, con una habilidad para trabajar, para producir, para poder obtener nuestros ingresos. Nosotros vamos a proponer en estas alcaldías, especialmente en las grandes ciudades, que alcaldes y gobernadores, y tenemos que luchar para tener éxito este año, empezar a recuperar el partido, que alcaldes y gobernadores creen unos programas especiales a bachilleres desempleados para darles unas formaciones cortas, por ejemplo, en plataformas, en programación, que a los 6 meses puedan empezar a trabajar y que haya unos recursos de crédito para el emprendimiento de los jóvenes, pero que no se estanque el estudio con el conocimiento de una plataforma, que eso sea apenas un inicio y que puedan seguir estudiando hasta llegar a ingenieros de sistemas, a maestrías de sistemas, a doctorados de sistemas, pero que desde muy temprano puedan emprender, recursos de emprendimiento. El gobierno mío hizo un esfuerzo en el SENA, que se llamó el Fondo Emprender Útil. El gobierno del presidente Duque en la pandemia ofreció subsidiar el empleo a 500.000 jóvenes. Le dijo a las empresas, yo les subsidio con el pago de las prestaciones sociales y de la seguridad social
a los jóvenes que coloquen. A nosotros nos toca ahora una gran tarea para atraer jóvenes con todos estos temas, querido Camilo y queridas personas que nos acompañan con su asistencia. Fundamental el tema de los jóvenes, y ustedes como papás, ustedes como mamás, ustedes como papás, es muy importante la influencia patriótica, la transmisión del conocimiento sobre la patria en la familia, queridos ciudadanos. William Vergara. Buenas noches para todos los presentes. Muchas gracias por hacerme partícipe de este programa tan importante para la libertad y la democracia. Gracias a la doctora Nina y principalmente quisiera agradecer la presencia del doctor Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano, una persona que es nuestro faro ideológico, que es la persona no solamente para Colombia, sino para toda Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es William Vergara, soy el gerente de la Gran Marcha Nacional. Fui miembro, partícipe, líder de esas grandes movilizaciones que se hicieron el 26 de septiembre y el 29 de octubre, y que estamos dispuestos en este año que comienza nuevamente salir a las calles, apoyar no solamente las iniciativas de nosotros, sino las otras iniciativas, las demás movilizaciones, porque usted nos ha demostrado que la democracia es un bien que se encuentre de manera silvestre, sino un bien que hay que lucharlo y que hay que mantenerse vigilantes para que nuestra democracia no caiga. Y adicionalmente a eso, darle el agradecimiento por todo el trabajo, todo el sacrificio y toda la vida empeñada en estas causas, doctor Álvaro Vélez. Mi pregunta parte de una reflexión que nosotros a través de la Gran Marcha Nacional de los miembros, los diferentes que están en las diferentes ciudades, las 32 ciudades y los diferentes departamentos que están en Colombia, ha habido una propuesta al interior de esta organización cívica, de este movimiento cívico de carácter ciudadano, que si es posible que en estas elecciones regionales que se avecinan ahora en octubre, sería posible que la oposición, tanto política, los partidos como Centro Democrático, el Partido Nuevo que el doctor Pastrana ha incentivado y que creo que va a reactivar, y también los otros partidos que han demostrado que se encuentran en oposición, y como usted muy bien dicho, en una oposición reflexiva, una oposición inteligente, una oposición que busque la salida y que sea propositiva. En ese mismo sentido, es posible la unión de todos esos partidos y de todos estos movimientos cívicos en razón a estas elecciones que se avecinan y podamos nosotros lograr las mayorías en las regionales. Es posible que podamos sentarnos tanto la ciudadanía organizada como los diferentes partidos políticos y de pronto llegar a un conversatorio exploratorio en la cual nos cimentemos la posibilidad y concretemos la unión de toda la oposición en Colombia, tanto partidos de derecha, centro derecha y de pronto los que llaman por ahí los petristas arrepentidos que votaron por ese proyecto y que consideran que realmente fueron engañados. Esa es mi pregunta, doctor Álvaro Uribe Vélez, y gracias por responder y por participar en este grato programa. Gracias, doctor William, muy amable. Usted sabe que hay una serie de fundamentos filosóficos
que les estoy explicando ahora, por los cuales este partido se llama Centro Democrático. Voy a ser muy breve, pero muy concreto. Nosotros hemos repetido la disposición del partido de apoyar candidatos de coalición en todo el país, empezando por las grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena. Entonces, ese es el punto concreto. Ese es el punto concreto, encontrar unos buenos candidatos y unas buenas coaliciones, y el Centro Democrático tiene toda la disposición. Esta mañana lo repetí en Bello, Antioquia, mañana lo repetiré en San Antonio de Prado, en pocos días lo repetiré en el foro de Cundinamarca. Y así lo dijimos en muchos foros nacionales que empezamos el año pasado desde inicios del mes de septiembre, estimado William. Buenas noches para todos en Colombia y en Nueva York, y al querido presidente Álvaro Uribe. Presidente, 2 preguntas, gusto en saludarlo. La primera, cuando Santos firmó la paz y vino a todos esos países de Noriega, todas esas personas que estuvieron ahí y firmaron la paz con las FARC, yo tenía entendido, presidente, que era con todas las FARC. Y hoy vemos al nuevo presidente, y también en el anterior periodo con el doctor Iván Duque, las FARC, las disidencias de las FARC siguieron disparando y haciendo. Entonces, ¿cuáles fueron los que en esa paz que firmaron y que se les pagaron tanto dinero a todas esas personas a nivel internacional que se sentaron a hablar, porque eso no es gratis para nuestro país? Tantas personas que firmaron eso, tantos acuerdos que hicieron en esos 170 puntos que algunos los leí. ¿Por qué las FARC siguen ahí? Porque solamente hay 5 señores duros de las FARC allá y el resto sigue delinquiendo. Si usted hizo 18,000 reinsertados de las FARC, yo me acuerdo cuando estábamos en la campaña que eso pasó así. El doctor les mandó los papelitos en la selva, ellos se reinsertaron. Aquí detrás de mi casa vieron gente que se les sostenía mientras que estudiaban, aprendían a leer y a escribir. El SENA les abrió las puertas. Hoy en día están mostrando todo lo que ellos hacían en esa época. Segunda pregunta. Entre la segunda pregunta está, ¿por qué el presidente Álvaro Uribe, expresidente, no podría volver a ser otra vez presidente de nuestro país? ¿Hay algo que lo impide entre la Constitución o entre todas esas paradojas de investigaciones que le han colocado? ¿Tiene la Corte Constitucional algo que ver ahí, o algún funcionario del Estado que impida que usted volviera a ser otra vez presidente? Esas son mis 2 preguntas. Y otra para todo el mundo que está acá en la reunión, que se lean los 100 puntos del presidente Álvaro Uribe cuando él estuvo de presidente del Manifiesto Democrático de nuestro querido presidente. Muchísimas gracias y gusto en saludarlo, doctor. Luz, muchas gracias. Aquí que está Isabel Mejía del partido y Pablo Escarpeta, les voy a pedir que rescatemos los 100 puntos del Manifiesto Democrático, que además eso fue el resumen de un trabajo programático muy grande, de más de 70 foros de planeación estratégica que hicimos en todo el país, y salió una cantidad muy gruesa que se sumó con los diferentes foros. Entonces lo resumimos en 100 puntos. Lo resumimos en 100 puntos. Dijimos, mire, este Manifiesto Democrático lo puede tener cada ciudadano y hacer seguimiento a si el gobierno va a cumplir o no. Luz, yo no puedo volver a ser presidente porque el gobierno de Juan Manuel Santos, después de su reelección, prohibió totalmente la reelección. Ese es un tema. El tema de la reelección ha sido bastante conflictual. Hasta antes de la Constitución del 91 se permitía periodo de por medio. La Constitución del 91 la negó.
en el gobierno del presidente Pastrana empezó a revivirse la posibilidad de la reelección. Se negó. Después otras personas lo presentaron en el gobierno mío y finalmente se autorizó. La verdad es que eso no ha sido óbice para que yo no siga trabajando. Tengo 70 años y le pido a Dios que mientras me dé energías podamos estar trabajando. He querido impulsar muchos liderazgos jóvenes, nuevos liderazgos, pero yo no puedo, estimada Luz. El tema de La Habana, por supuesto, hay una situación judicial muy difícil para mí, pero yo sigo en la batalla porque yo he querido a mi patria y he procedido con toda honradez, y lo que le digo a los jóvenes, hombre, yo no me he robado un peso, he trabajado toda la vida honorablemente y con amor a esta patria. Cuando estábamos en pleno proceso de La Habana, Juan Manuel Santos dijo que había unas líneas rojas. Dijo, los responsables de delitos atroces, léase violación de niños, tienen que ir a la cárcel. No fueron. Dijo, no tendrán curules. Se las dio. Una serie de líneas rojas. Todas las traspasaron. Hace pocos días en la Universidad de la Paz de Naciones Unidas y con el Instituto para la Formación en Estudios Superiores en la ciudad de Valencia, España, yo presenté una ponencia que se llama Las mediaciones ideológicas. Y una de las causas a las cuales yo atribuyo que en ese acuerdo con la FARC se hubieran violado todas las líneas rojas que inicialmente se trazaron fue la exigencia de los mediadores como Venezuela y Cuba, que estaban al servicio de la FARC. Y el presidente Santos cedió a eso. Ganamos el plebiscito con el no, contra todos los pronósticos. El presidente Santos y el doctor Humberto de la Calle habían dicho que si él no ganaba no había acuerdo, que entonces se entendía derogado el acuerdo. La noche que ganó el acuerdo nosotros dijimos, nosotros también queremos la paz. Nosotros no estamos contra acuerdos de paz. Nosotros pedimos que haya un pacto nacional que introduzca unas modificaciones. Le dimos todas las facilidades para ese pacto a Juan Manuel Santos. Yo lo llamé al siguiente día después del plebiscito a pedirle una cita. Humildemente fuimos allá, para nada sirvió. Se impuso el capricho de la FARC, el capricho de Cuba, el capricho de Venezuela. Esas imposiciones neocomunistas. Y lo más grave, como perdieron con el plebiscito, entonces firmaron a través de una proposición en el Congreso. Ni siquiera una ley, ni siquiera una reforma constitucional, una simple proposición en el Congreso. Y lo más grave, la Corte Constitucional avaló eso. Uno no entiende cómo el órgano de guardia de la Constitución permite que una proposición en el Congreso se oponga a un plebiscito que es de origen popular. Muchos colombianos me han dicho, bueno, pero no hicimos nada. Hicimos todo lo posible dentro de la Constitución. En este papelito yo explico eso. Los que me reclaman, pero ganamos y no se hizo nada. Hicimos hasta donde la Constitución nos permitía. No podíamos pasar a ser subversivos, estamos en la ilegalidad. Y lo que más hicimos fue la elección del presidente Iván Duque, con la encomienda de modificar esos acuerdos. Él da sus razones, pero la verdad es que eso no se hizo y muchos colombianos le pedíamos esa modificación de los acuerdos. Le rogábamos que, por ejemplo, se modificara la JEP para que hubiera un juzgamiento por parte de un tribunal neutral, independiente, a los militares, etc. Hicimos todos los esfuerzos, Luz, tema muy difícil, y usted lo ha recordado. El gobierno nuestro, a partir de una posición firme de seguridad, logró que se movilizaran 35.000 paramilitares. No reformamos la Constitución. Y logró que se movilizaran 18.000 guerrilleros.
Hoy la situación es tan grave, usted que habla ahora de las disidencias, que si uno suma, uno pregunta, bueno, ¿cuántas personas se desmovilizaron en el gobierno de Juan Manuel Santos? Hablan de 11.000. Y si uno suma la reincidencia de los reincidentes de la FARC, la nueva Marquetalia, el crecimiento del ELN y de las bandas criminales, eso suma más de 20.000. Eso suma más de 20.000. O sea que todo ese esfuerzo del país fue esfuerzo perdido. Qué tristeza. Y ahora estamos ante esta expectativa del gobierno del presidente Petro en esa materia luz. Vamos a seguir examinando muy cuidadosamente todos los pasos. Ustedes han visto el debate nacional porque él propuso como candidato y ahora quiere llevar eso a la práctica, que esas personas encarceladas por los actos terroristas que cometió la famosa primera línea salgan como mediadores de paz. No son temas fáciles, está en la discusión en el país en eso y aquí seguimos firmes en la tarea. Tengo algo, usted ya vamos a cumplir 6 meses del nuevo gobierno, ¿sí? ¿Usted cómo ve el futuro inmediato del país en este momento con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora? Segundo, presidente, a los candidatos del partido, los que hagan de coalición, este tema, como usted lo explicó en introducción, es la bandera de la seguridad democrática, es la bandera del partido. Un candidato a una alcaldía puede, digámosle, actuar como autoridad, primera autoridad de seguridad de su municipio urbano, puede diseñar estrategias, etcétera, de seguridad y convivencia ciudadana. Pero veo que se le va a escapar, van a ser simples observadores que pasen en la zona rural, porque ya van bajo directrices del gobierno nacional. Aquí vemos, por ejemplo, en la zona, en Buga, en la zona de Cordillera Central, desde Tuluá, San Pedro, Buga, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, parte alta de la montaña, la Cordillera Central. Y todos los deportistas, los jóvenes elegidos salen a la zona alta a montar en bicicleta, a trotar, etc. La columna Dan Izquierdo los tiene ya boleteados, que aquí no ven nadie, impone horarios, impone a la gente que debe transitar motos sin casco, de qué hora a qué horas. Es decir, se volvió una tierra de nadie. Entonces, un alcalde, ¿cómo puede ir a hablarle a la zona rural de seguridad cuando está con las manos atadas? En campaña, me refiero. José Carlos, muchas gracias. José Óscar. José Óscar, muy amable, muchas gracias. A ver, a mí me parece que la reforma tributaria del presidente Petro es muy grave. Ya hay informes que quedamos como el país de la OCDE con más impuestos a las empresas y se le suben enormemente los impuestos a las personas naturales, al sector de hidrocarburos, al sector minero energético, al sector financiero. Y se gravan unos productos de la canasta familiar muy importantes, como las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados. Se pidió mucho que se le diera un plazo a las empresas suficiente para adaptar su producción, pero no se quiso. Entonces, nosotros tenemos preocupaciones que eso desestimule la inversión. Ya en este foro que acaba de terminar recientemente en Davos, presentaron estudios de opinión que muestran que Colombia es uno de los países que más rápidamente está desacelerando la confianza de inversión. A mí me preocupa eso a futuro. Y ahora anuncian la reforma de la salud, la reforma de pensiones. Si a mí me dicen se necesita mejorar la salud preventiva, familiar, lo acompañamos. Pero ¿para qué van a desbaratar el sistema de salud? Refórmenlo, mejórenlo. Pero ¿para qué vamos a virar hacia un sistema de más control estatal, de más burocratismo, de más socialismo?
yo creo que hace mucho daño. ¿Cómo van a desbaratar los fondos de pensiones? A mí no me gusta vivir anclado. Este partido tiene que ser evolucionista. Hay que estar haciendo reformas permanentemente. Yo, por ejemplo, creo que nosotros tenemos una gran diferencia con Chile. Aquí en salud y en pensiones, la mayor parte de la cotización la paga el Estado. Los empleadores. En Chile todo lo paga el trabajador. Lo nuestro ha sido más equitativo. Pero aquí también necesitamos reformas. Por ejemplo, yo no acabaría los fondos de pensiones. Es que el país tiene ahí 80.000 millones de dólares que son de los trabajadores. Y es una gran protección a la economía nacional. En una de esas conversaciones yo le dije al presidente Petro, él me dijo que se venía una época muy difícil de la economía. Le dije, sí, presidente, pero tener los fondos de pensiones te ayuda a enfrentar esas dificultades. No tenerlos te dificulta enfrentar esos momentos difíciles. Me preocupa eso. Ahora que hay que pensar en reformas, sí. Por ejemplo, yo no tocaría hoy el tema del aumento de edad, que lo hizo Bolsonaro en Brasil. Es hoy la gran discusión del presidente Macron en Francia, etcétera. Los paros de Francia esta semana eran contra eso. Pero si hay que elevar la cotización, yo la elevaría, porque Colombia va a tener en el futuro siempre una pensión protegida para los ciudadanos de menores ingresos. Dice, no podrá haber pensiones inferiores al salario mínimo, que no lo da en Chile. Chile hay unas pensiones irrisorias también. Pero me preocupan los sectores de ingresos medios, que pueden tener unas pensiones bajas en el futuro. Yo tomaría unas decisiones aumentando las cotizaciones a los fondos de pensiones para poder apoyar las pensiones futuras de los trabajadores de ingresos medios. A toda hora dicen, no, hay que acabar las reformas de Uribe. Entonces viene la reforma laboral. Esta semana escribía yo, quieren entonces volver a todos los recargos por nocturnos, etcétera. Se les olvida que cuando sacamos esa reforma laboral, el país tenía un desempleo entre el 16 y el 21%. ¿Y cuánto ayudó esa reforma y la seguridad democrática a que en el país surgieran todos esos hoteles, todos esos restaurantes, todas esas industrias, todos esos almacenes de cadena? Y mejoró mucho la economía con nuestros estímulos tributarios. Pero estar empeñados ahora, yo digo una cosa, todo eso puede crear un desánimo en la economía. Entonces uno lo relaciona con el tema social. A mí me preguntaban hoy en Bello el subsidio a los ancianos. Nosotros no nos podemos oponer si nosotros lo creamos en la ley 100. ¿Cómo nos vamos a oponer a que lo mejore? ¿Cuál es el problema, queridos amigos? El problema es que si afectan la inversión, le crean temor a la empresa privada, en 2 o 3 años ya no habrá quien pague suficiente cantidad de impuestos para sostener esos programas sociales. No hay que pensar solamente en esos programas sociales. Hay que pensar que efectivamente tengan los recursos para que sean sostenibles en el largo plazo. Y a mí me preocupa mucho lo del narcotráfico, la extorsión. Y no es fácil para nosotros, que me dicen, no, es que Uribe, es que ustedes eligieron a Santos y después a Duque. El presidente Santos nos quedó muy mal. El presidente Duque hizo unas cosas buenas, le tocó una lucha muy dura por la pandemia, otros temas que son muy de la esencia de nuestro proceso histórico y no se llevaron a efecto. Y de todas maneras, un problema de 240.000 hectáreas de coca que encontró presidente Petro, es muy difícil. Es muy difícil. Y nosotros no podemos negar que eso venía también, que eso venía. Pero me parece que la política del presidente Petro puede llevarnos a que eso tenga unos incrementos geométricos. Entonces vamos llegando a tener unas zonas del país donde ya no manda el Estado. En el Catatumbo no manda el Estado colombiano.
Allí mandan los grupos criminales del narcotráfico. Yo voy a presentar en la Universidad de la Florida en unos días una ponencia donde ya hay noticias de Estados Unidos, de zonas de Estados Unidos controladas por narcotráfico, por esa delincuencia. México tiene un problema enorme. Hay unos estados mexicanos donde nada se mueve sin el narcotráfico. Es lo que yo llamo los estados criminales alternativos. Unas zonas del Cauca en Colombia están controladas por esos estados criminales. Ese es un problema muy grave que viene de atrás, pero puede incrementarse con las políticas del presidente Petro. Me preocupa profundamente, lo digo con respeto, pero me obligo a hablar con sinceridad, especialmente ante ustedes. El tema de la seguridad de los nuevos alcaldes y gobernadores. Nosotros tenemos que procurar participar en coaliciones que ojalá ganen y que respeten nuestros principios básicos. Entonces la pregunta que usted hacía, hombre, José Óscar, es, bueno, casi que lo voy a interpretar. ¿Sí podrá un gobernador trabajar en materia de seguridad o un alcalde cuando va a tener al presidente en contra? Una pregunta muy razonable, muy del momento. ¿Nosotros qué queremos? Que esos gobernadores y esos alcaldes defiendan estas tesis como lo de la seguridad, pero que tampoco entren en unas peleas pendencieras con el presidente Petro. Que sean claros, pero breguen a tener un diálogo constructivo. Yo creo que de cara ya a las elecciones de octubre, esta puede ser una propuesta razonable para el partido. Y usted trae todo lo que está pasando en esa cordillera vallecaucana, pero a mí me están hablando de eso desde el 2013. Pleno gobierno de Santos, me llamaban de allá de esa tierra, José Óscar, a decirme, aquí está regresando la columna Adra, ¿cómo se llama? ¿Adán qué? José Óscar. Allá, se fue José Óscar. Y eso ha seguido, y llevamos infortunadamente otra vez muchos años con ese problema y con una extorsión enorme en las ciudades. Dejará entonces constitucionalmente el alcalde, dentro de la Constitución y la ley, puede dirigir la seguridad, pero el comandante en jefe y el mayor responsable de la seguridad es el presidente de la República. Luego ahí puede haber una contradicción, que el uno quiera y el de más arriba desautorice. Por eso también se necesita unos alcaldes y unos gobernadores que tomen iniciativa, que tengan el valor civil para tomar la iniciativa, pero que también sean capaces de desarrollar un diálogo inteligente con el gobierno nacional. No vivir simplemente en un punto muerto por la contradicción. Y el presidente Duque se diría que con los alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali le pasó lo contrario. Pero yo creo, y no, el partido se lo pidió muchas veces, que columna Adán izquierdo. Ahí me dice Homero Rodríguez. Adán izquierdo. En el cordillero vallecaucano. Nosotros pensamos muchas veces que el presidente Duque asumiera el control de la seguridad en Bogotá, Medellín y Cali. No habría tenido que pelear con los alcaldes. Realmente les hubiera dicho, mire, este problema de atracos, este problema de extorsión, es un problema que dificulta mucho la vida colectiva. Inclusive le dijimos a los ministros de Defensa, por favor, pongan en cada una de las 20 localidades de Bogotá un oficial de alta graduación que se haga cargo de la seguridad, que viva allí, que organice a toda la ciudadanía en lo posible, en frentes locales de seguridad, que trabajen con todas las herramientas nuevas de la informática, los software, para estar en comunicación con la policía. No tienen que pelear con la alcaldesa. Él le va a reportar al presidente de la República, pero puede también, se crea un diálogo con la alcaldesa y se le explica. Y eso no se hizo. Yo creo que habría sido útil. En síntesis, el tema es difícil. Nuestra tesis de seguridad, que la lleguen a respetar unos alcaldes y unos gobernadores, puede chocar con la del gobierno, pero queremos que esos alcaldes y esos gobernadores sean constructivos, firmes y constructivos. Firmes para defender estas tesis,
constructivos para tener un buen diálogo con el gobierno nacional. Siempre tuvimos una preocupación cuando hicimos los conversatorios el año pasado, previo a las elecciones, y es sobre si sabíamos que no había como un plan B de toda la derecha, los partidos pues, que en ese momento son oposición del gobierno, y algo relacionado como con lo que preguntaba William. ¿Hay una estrategia de las cabezas de esos partidos? ¿Hay algún tipo de forma de reunirse las cabezas de estos partidos para llegar a intervenir en el momento en que se empiecen a cristalizar las reformas que prometió hacer el candidato en su entonces y que hoy pues, pueden ser una realidad, ya que la gente votó por eso? Entonces, están los líderes principales de esos partidos que fueron oposición en su momento, que no estaban con el candidato Petro, de alguna manera reuniéndose o buscando pues quién lidere una posición real y más temática hacia lo que se nos viene con todas las reformas que ha planteado este gobierno. A ver, hombre Jorge, el partido nuestro a través de Miguel Uribe Turbay, Oscar y de nuestro representante a la Cámara, Oscar, ay hombre, ¿cómo le parece? Cómo me va fallando ya la memoria. Del doctor Oscar, adelantó una gran oposición a la reforma tributaria. Pero no solamente decir que no, sino de buscar alternativas. Nos acompañaron personas de otros partidos muy poquitos en esa tarea. ¿Qué sigue? Ahora sigue el mismo discurrir frente a la pensional, la laboral, frente a esta reforma política, etc. Todo el partido nuestro está siempre atento a eso, tiene la mayor voluntad. Nosotros, para unirnos en esos temas, no tenemos vetos. Y como ya le dije ahora, cuando me preguntó William Vergara, nosotros estamos listos para dar nuestro aval. Al doctor Oscar Darío Pérez ha sido factor fundamental del partido en esos temas económicos en el Congreso. Y ahora ¿quiénes dirigen nuestra oposición en el Congreso a la reforma política? María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Hernán Cadavid y José Jaime Uzcategui. Ahora serán los compañeros de las comisiones séptimas los que tengan que enfrentar el tema de la salud, las pensiones y mirar lo laboral. Y advertirle a los trabajadores. Es que yo creo que, por ejemplo, con esa reforma tributaria tan gravosa, le han quitado espacio a las empresas. Yo soy de la tesis, y el partido pido que la coja como oficial, que es mejor pagar salario a los trabajadores que impuestos al Estado. Nosotros hemos dicho, cuánto mejor que tener una reforma tributaria tan alta, mejorar la remuneración de los trabajadores. El trabajador maneja mejor la plata que el Estado y el empresario también. Esa vieja contradicción entre el mercado y el Estado, inicialmente, que fue la base del capitalismo y la base del socialismo. Cuando se hablaba del mercado se decía, es que el mercado maneja mejor los recursos que el Estado, pero en el mercado solo se miraba al empresario. Nosotros decimos hoy que se necesita la dupla empresario-trabajador. Y decir, ellos dos, el uno con salarios y el otro con inversiones, manejan mejor los recursos que el manejo que el Estado le da a los impuestos. Se ha creado hoy una reforma tributaria muy, pero muy gravosa, que a nosotros nos preocupa, y esto se puede agravar con las otras reformas que vienen. Y quita espacio para lo social. Y entonces están encantando a los trabajadores con mayores recargos por trabajo nocturno y eso. Volviendo al país de principios de 1900, cuando la economía no tenía necesidad de abrir de noche. Digo, hombre, no creen más dificultades. Preocúpense porque haya mejor remuneración, pero no tantas dificultades para la contratación.
Tenemos que seguir en la defensa de esas tesis. No va a ser fácil, Jorge. Y con todos aquellos que quieran ayudar, el partido nuestro es abierto a eso y con lo que nosotros podamos ayudar, estaremos listos. Lo fundamental que me parece a mí este año son las elecciones regionales de octubre. Tenemos que dar esa tarea y por eso a la disposición de nuestro partido de construir coalición de manera abierta, sin vetos. La segunda pregunta que me hacen esta noche en ese sentido es la tuya, Jorge. La primera fue la de William Vergara y queden ustedes dos y todas las personas que amablemente nos han acompañado con algo muy claro de nuestra parte, que es nuestra disposición de proceder de la manera más abierta, más desprevenida para el buen éxito de esas coaliciones. Uribe, un cordial saludo de un soldado para quien en su mandato fue realmente el primer soldado de la patria. Un reconocimiento por el importante esfuerzo que están haciendo para que se conozca la verdad y no caer en el engaño de la, entre comillas, omisión de la verdad del cura de Golconda. Nos preocupa que en su primer periodo presidencial usted propició un referendo que apoyamos porque solucionaba múltiples problemas, pero fuimos derrotados por un umbral pleno de muertos que todavía votan. Hay algo que nos algo que todavía muchas personas se preguntan es por qué razón política no se impugnaron las elecciones donde Juan Manuel Santos en extrañas condiciones, entre comillas, le ganó a Oscar Iván Zuluaga, que eso nos habría evitado muchos de los problemas que tenemos en este momento. Y en las pasadas parlamentarias, el Centro Democrático con la coalición de gobierno estaban al mando, tenían una fuerte representación en el Congreso, pero esas incertidumbres que generaba la registraduría, el problema de INDRA, Smartmatic, tuvo grandes problemas y realmente mucha gente no se explica por qué no se insistió en el reconteo de votos y la auditoría de las elecciones para que éstas fueran claras. Y ahora en este gobierno progresista, con el Centro Democrático realmente en minoría, ¿qué hacer? ¿Qué se debe hacer para que no se repita esa falta de claridad en el próximo proceso de las elecciones departamentales y municipales, que como usted dice es supremamente importante para que no se nos vaya a diluir la patria? Gracias, señor presidente. Muy claro, coronel Homero, muchas gracias a usted. Efectivamente, aquel referendo de 2003, que yo creo que era muy importante para el país, hubiera resuelto muchos problemas. No lo dejaron ganar porque, usted lo ha dicho, qué claridad la suya, mi coronel. No restaron del umbral 4 millones de cédulas de muertos, ni 43.000 cédulas de militares que no podían votar, ni restaron 760.000 cédulas expedidas pero que no se habían repartido. Hicimos todos los esfuerzos, pero eso fue un designio político en el Consejo Electoral, estimulado por políticos desde afuera y por partidos para ponerle ese tropiezo al referendo que tuvo una votación copiosa muy grande de los colombianos. Las elecciones de Oscar Iván Zuluaga, hombre, a mí lo que me da tristeza es que es clara la participación de los dineros de Odebrecht para reelegir a Juan Manuel Santos. Y eso va a quedar en la impunidad. Todos los días sacan noticias que a fulano, que a perano, llegándole por a los de la mitad, a los de abajo. Nosotros le dijimos hace mucho rato a la Procuraduría, a la Fiscalía, al presidente Andrés Pastrana y a mí, nos dieron una lista de beneficiarios de esos pagos. Y todo salió exactico, con pesos y centavos y fechas. Esto es público, lo he repetido muchas veces. Y también nos dijeron que quien coordinó todo eso fue Juan Manuel Santos, pero que no nos entregaban la prueba porque se caía el establecimiento. Eso no lo han querido investigar en forma. En el Perú y en muchas partes hay funcionarios y presidentes presos por Odebrecht. Aquí se robaron las elecciones de 2014 con Odebrecht.
y nada se ha hecho. Y se la robaron montándonos un cuento de un hacker. A Oscar Iván ya lo eximieron del hacker tarde. A David Zuluaga también. Y a mí, que yo lo que era un trabajador por Oscar Iván, que nada tuve que ver con la contratación de personas en la campaña ni nada. Todavía me investigan por lo del hacker de 2014. ¿Cómo le parece? Y estamos en el 2023, mi querido coronel. El partido pidió muchísimo en las elecciones de marzo del año pasado un recuento de votos, porque la diferencia entre los boletines iniciales y el recuento posterior fue del 7%. Inicialmente el presidente de la República dijo que sí y después dijo que no. Y era muy difícil para el partido de gobierno. No teníamos manera de insistir en eso ante lo que dijo el señor presidente de la República. Vamos a hacer el mejor trabajo este año. Ayúdenos a escoger los mejores candidatos de coalición para las alcaldías, para las gobernaciones, las mejores listas para los consejos, para las asambleas. Por la página del partido hay una entrada donde las personas que quieran aspirar se pueden inscribir y vamos a ver cómo Colombia elige este año en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Cartagena, muy buenos alcaldesas o alcaldes, buenos gobernadores, y necesitamos la participación de muchos colombianos como ustedes en esa tarea. Yo les quiero agradecer inmensamente a doña Nidia, a todos ustedes, la amabilidad de invitarme, de participar esta noche, y en el partido estamos siempre dispuestos. Corazón. Muchos de ustedes han estado tantos años acompañándose en esta lucha porque no tenemos sino motivos de gratitud. Por favor, bloqueen al MOE. Con esta pasividad nos sigue gobernando el demonio. Colombia Libre, 4 de febrero en Medellín. Sí, lo que pasa, queridos amigos, es que uno tiene un limitante que se llama la Constitución y la ley. Ustedes saben que yo he hecho todo el esfuerzo en la vida por sacar unas decisiones, procuré cumplir como gobernador, como senador, presidente. Gracias a Dios no me tembló la mano, pero nosotros no hemos tenido y no tenemos sino un camino que es la Constitución y la ley. Y ojalá podamos tener ahora una votación muy grande, que no haya robo que la pueda afectar para elegir alcaldes y gobernadores. Si ustedes me preguntaran dónde hay que tener gran actividad, en eso, en las elecciones de octubre, queridos amigos, sin perjuicio de que sigamos en el examen de estas reformas que nos preocupan. Estamos en una tarea no fácil. Yo no las tengo todas claras, pero tenemos muy buena voluntad. Por ustedes todo el afecto. En esta hora de mi vida lo que tengo por ustedes es gratitud y afecto. Buenas noches, muchas gracias y nos mantendremos en contacto. Buenas noches, doctor Uribe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y esto nos da fuerza para seguir adelante.